Este es tu podcast, El Santo que no conocías. Un podcast católico, un podcast de evangelización, un podcast hecho para ti. Así que, comencemos. Hola, bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro podcast, El Santo que no conocías. Así que te agradecemos que te sigas conectando. Ya, tercer capítulo, gracias a Dios que podemos ir contando uno a uno esta experiencia que ha sido estar grabando estos podcasts católicos y especialmente hablando de santos que no son muy conocidos para nuestra ciudad, para nuestro entorno. Hoy va a cambiar un poquito la temática. Hoy tenemos la primera invitada de estos podcasts, este tercer podcast con la primera invitada, con una sister aquí de la comunidad. Recuerde que estamos grabando desde Ciudad Juárez, desde el búnker. Así que les presento mi invitada en este día. ¿Te llamas? Tania. Tania nos acompaña, es una sister de la comunidad en la que estamos. Y hoy seguimos con nuestra misma dinámica, nada más que ella hoy nos va a compartir la vida de este santo poco conocido. Mire, este santo poco conocido que vamos a ver el día de hoy, no es que no lo conozcamos por nombre, mire, porque es uno de los 12 discípulos de Jesús, pero sí es de los que a veces menos información tenemos. Hoy, Tania, ¿de quién estaremos hablando? Bueno, hoy vamos a hablar de el apóstol San Bartolomé. Sí, que también es conocido como Natanael, ¿verdad? Porque a lo mejor aquí hay gente que puede decir, Bartolomé, ¿quién es Bartolomé? Bueno, Bartolomé, usted lo va a poder encontrar también con el nombre de Natanael. Así que bienvenidos a este tercer episodio y vamos a comenzar. Bueno, regresando de esta introducción de nuestro capítulo, paso el micrófono a Tania para que nos empiece a contar a todos los que estamos aquí quién, qué y qué hizo Bartolomé. Bueno, pues les platico que Bartolomé, también llamado Natanael, fue uno de los primeros 12 apóstoles de Jesucristo. Natanael es nacido en Caná de Galilea y Natanael, según los historiadores, fue una persona soltera. San Bartolomé, ya lo conocemos que es un santo. Sí. Se cuenta que era una persona un poco escéptica y a veces irónica en los asuntos de Dios. No tanto porque no creyera en él. Sin embargo, pues hay una cita bíblica donde es descubierto por el Señor Jesús. Y bueno, Bartolomé le hace hincapié al Señor cómo es que ha sido encontrado por él y por qué cree en él. Oye, Tania, ¿y cuál vendrá siendo esa cita? ¿Cómo se encuentra Bartolomé con Jesús? ¿Cómo entra en la intriga de estos 12 apóstoles? ¿Cómo es que el Señor lo llama a Bartolomé? Bueno, pues nos encontramos en la cita bíblica de Juan 1:43, donde Jesús decide irse a Galilea y se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. Le dice a Felipe y lo sigue. Felipe lo sigue en el camino, encuentra a Natanael y le dice, nos encontramos con aquel de quien Moisés escribió en la ley y también con los profetas. Entonces Felipe es como amigo de Bartolomé. Sí. Y Jesús llama primero a Felipe y Felipe va a ser el que va a correr el chisme. Afirma, así es. Ok, bueno, Natanael le contesta a Felipe en esta invitación que Felipe le hace. Él le contesta, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le respondió, venid y veréis. Y bueno, pues Jesús ve a Natanael que se acercaba y le comenta ahí en su palabra, he aquí un verdadero israelita sin mentira. Natanael le preguntó, ¿cómo me conoces? Respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y Natanael le responde, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dice, solo crees porque te he dicho, te he visto debajo de la higuera. Y Jesús continúa, os aseguro que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Primera de Juan, capítulos de 47 al 51. Bueno, yo cuando hablas sobre Natanael y la palabra de Dios cuando hablas sobre la higuera, a mí viene mucho a mi mente esta serie que hemos estado viendo en este lapso en esta Semana Santa, porque esta serie que se llama The Chosen, aparece esta historia de Natanael,
precisamente él postrado o estando bajo esta higuera como triste, melancólico, no precisamente la palabra de Dios nos lo va a decir así, pero nos muestra esa imagen de Natanael, como a veces muchos se pueden andar sintiendo y como el Señor le dice, oye, es como que en el momento de la necesidad y de la prueba, en los momentos donde crees que nadie te ve, yo ya te he estado viendo, ¿no? Como ese llamado donde podemos decir que el Señor no nos ve, pero el Señor nos trae bien checado. Así que Tania nos decía ahorita que Natanael es invitado por Felipe y luego él es llevado hacia el Señor. ¿Qué más pasa con Natanael? Bueno, pues Bartolomé tuvo el privilegio de estar en compañía de Jesús durante su misión en la tierra. Escuchó sus enseñanzas, presenció milagros y recibió varias misiones. De esas misiones fueron donde le dice Jesús que llama a sus discípulos y les da poder. ¿Los discípulos? Perdón, los discípulos. Esos son otros. Dale. Jesús le llama a sus discípulos y les da poder para expulsar a los espíritus malignos y para sanar cualquier enfermedad. Esto lo vemos en Mateo 10:1. Entonces, ya había sido llamado Bartolomé y eso es una de las misiones que son encargadas a Bartolomé, que fue llevada al pie de la letra. Se cuenta que Bartolomé fue una persona tan atenta al llamado que le hace Jesús desde que lo vio debajo de esa higuera. A lo mejor en la situación en la que se encontraba no era la mejor, pero se siente llamado puesto que es uno de los apóstoles que aún después de la muerte y resurrección de Jesús sigue ahí. No regresa como otros a ser pescador. Bartolomé era también pescador. Él sigue. Cuando se reparten las tierras para ir a evangelizar y a misionar en el mundo, siempre lo hizo con todo el amor, tanto que las personas se asombraban de la capacidad que él tenía por el amor que él mostraba. Era un hombre sumamente enamorado del Señor. Se dice que él, cuando Jesús predicaba, él estaba completamente embelesado en las prédicas del Señor. Entonces, cuando ya el Señor pasa la pasión de Jesús, Bartolomé cumple cabalmente su misión de ir a evangelizar. Situación que, bueno, como la mayoría de los apóstoles, pues termina trágicamente, pero con un amor grandísimo por la evangelización y por la misión que Jesús le encomendó, desde expulsar demonios y evangelizó a reyes, a hijas de reyes. Todo lo que él vio del Señor justamente fue lo que él realizó. Ahorita decías, por ejemplo, que después de que Jesús es crucificado, algunos de los discípulos, en especial los que eran pescadores, regresan a su actividad normal, que era el de pescar. Pero dices que Bartolomé sigue como que en ese mismo ambiente de espera en el Señor. Pero ahorita que estábamos backstage, o sea, fuera de grabación, tú me estabas contando una historia donde él va y evangeliza a un rey. ¿Te acuerdas? Sí. ¿No la compartes? Sí, claro que sí. Bueno, después de que se reparten las tierras, he de suponer que se han de haber sentado, ¿verdad? Y decir, bueno, esto toca el norte, el sur, el este. A Bartolomé le tocan ciertas tierras del área de la India y va a predicar el evangelio que ya había escrito Mateo. Es lo que él va a predicar. Convierte a muchas personas. Esto es lo que él se gana y genera, es que empiece su persecución. Pero llega a un lugar donde el rey tenía una hija endemoniada. Entonces, desde el momento en que Bartolomé se hace presente, la hija queda sanada. Es importante aquí entender que, ahorita decías también, ¿no? El Señor los manda a sanar enfermedades, los manda a sanar personas que están endemoniadas, porque yo tengo 2 hijas que parece que están endemoniadas, pero no están endemoniadas. Estamos hablando de una posesión real, ¿verdad? Estamos hablando como que en ese tiempo del Señor se daba mucho este tipo de situaciones. ¿Tenemos el dato de dónde era ese rey? Sí, este rey era de la parte de Armenia, donde reinaban, y eran idólatras, eran supersticiosos. Entonces, pues yo supongo que iba a ser un poquito difícil. Sin embargo, bueno, ya tenían ese testimonio de cómo la presencia
realmente era la presencia de Jesús en Bartolomé quien logra que el demonio se disperse de esa hija. Y le ofrecen piedras preciosas, le ofrecen tesoros en agradecimiento a al milagro que está realizando en nombre del Señor. Y él dice que no acepta eso. Él nada más lo que les pide es lo que el mismo Señor le había encomendado a él, ¿verdad? Aceptar su palabra, y con eso era suficiente. Realmente lo endemoniado ahora nosotros lo podemos ver también como enfermedades que hemos visto ahora muy duras de la mente, o igual pudo haber sido literal endemoniados. A final de cuentas la fuerza y el poder del Señor se ve en el momento que quedan sanados totalmente las personas. Los milagros de Jesús quedan sanados en el instante, y de la misma manera que Bartolomé llevaba esa misión, igual quedan sanados en el instante. Pero entonces Bartolomé ora por la hija queda sana y convierte a los papás. Convierte a los papás, se empieza a convertir incluso lo que son todas esas tierras. A la mayoría de los sacerdotes y personas que no profesaban la fe de Jesús, no les pareció, y te comentaba que comienza la persecución hacia Bartolomé. Y bueno, Bartolomé, siendo una persona totalmente entregada, no intentó esconderse nunca. Nos narran en la historia que Dios lo protegía en todo momento, tanto que la gente consideraba que Bartolomé se hacía invisible. No era así. Lo que pasa es que su misión no terminaba aún, entonces el Señor lo protegía, pero eran tantos los milagros que se obraban, que de alguna manera u otra llegaron a él. Y bueno, el rey, el que lo manda a apresar primeramente, pues de la manera más vil lo manda a desollar vivo. Esa parte, perdón, esa parte yo quiero que la dejemos bien claro, porque vamos a encontrarnos en estas historias de los santos, especialmente cuando toquemos el tema de los apóstoles del Señor, esa característica brutal en la que mueren. Cuando yo miraba la forma en la que este santo Natanael muere, es una forma bien complicada, y yo quiero que usted preste atención, porque a veces nos quejamos de tantas cosas, y a veces decimos, yo no puedo seguir porque me duele, no he dormido, me duele aquí, me duele allá. Pero vea lo que nos va contando Tania en esa historia. Parecía como que Natanael es como un Avenger de en aquel tiempo, ¿no? Es un vengador, o sea, es un vato que pareciera, decir ahorita, que su poder era ser invisible porque ya iban sobre él y no lo atrapaban. Bueno, pero empieza a evangelizar, empieza a sanar en el nombre del Señor. Pero cuando llega su tiempo de ser apresado para que pronto se tope ya con el Señor, ¿de qué forma detallada muere Natanael? Bueno, cabe destacar que Bartolomé o Natanael, al igual que muchos de los apóstoles, deseaban tanto que la sangre de ellos mismos fuera derramada como fue la del Señor Jesucristo, que, bueno, la mayoría sufrieron martirio. Natanael no fue la excepción. Así, el tirano, ese rey lo manda a desollar vivo. Sin embargo, era tanto el amor de Bartolomé hacia nuestro Señor, que manejan una frase que me preguntabas qué significaba. Ese martirio de ser desollado vivo, el santo lo sufrió con tan invicta paciencia que los mismos gentiles quedaron asombrados. Antes de que me digas la frase, si hay alguien como yo, o sea, alguien bruto que esté escuchando este podcast, dime qué es desollado. Bueno, pues desollar es cuando le cortan la piel de todo el cuerpo. Así fue desollado. Toda su piel fue retirada. Vivo, quedó con la carne al rojo vivo. O sea, estamos hablando de que Natanael es tomado prisionero y su forma de morir, o sea, antes de morir, le van quitando la piel como con una espada o con qué.
Sí, bueno, en esos tiempos, al igual que ahora, se utilizaban igual artefactos, armas blancas, y he de suponer que muy filosas para, literal, desprender el cuero del cuerpo. Pero bueno, nosotros lo vemos así de una manera muy dura, muy, muy fuerte. Brutal. De verdad que sí. Sin embargo, pues este santo lo vivió porque a final de cuentas estaba primeramente siendo perseguido a causa de Cristo, y en segunda, bueno, la situación que estaba pasando física y brutal, como dice mi hermano Iván, pues probablemente no la disfrutó. Sin embargo, él no dejó de predicar mientras lo estaban desollando. Entonces, habla muchísimo del amor que él tenía, del amor que había en él del Señor, que la verdad hartó a quien lo mandó a desollar, que estarlo escuchando predicar en esa situación de tortura, literal, pues deciden cortarle la cabeza. Mira, pasa algo bien interesante, y es que el primer episodio de este podcast hablábamos de un santo que era el primer obispo de París, que cuando le cortan la cabeza, el cuerpo se levanta sin la cabeza y empieza a buscar la cabeza. Si no lo he escuchado, vaya al primer podcast. Y luego dice que agarró la cabeza y empezó a caminar como hacia arriba de una loma. Y dice también lo que estás diciendo tú, dice que mientras él iba como un hombre sin cabeza, con la cabeza del santo en la mano, la cabeza empezó a abrir los ojos y empezó a predicar. O sea, como esa parte similar, y ahorita me venía mucho a la mente porque, mira, yo puedo estar ahorita y cortarme con una hoja y llorar como una niña, ¿me explico? Sí. Por eso yo no alcanzo a entender a veces cómo nos dices que este santo estaba siendo degollado y en ese medio de tanto dolor, porque supongo que tenía dolor, él seguía predicando. Por eso me referías a una frase, ¿no? Sí, la frase que manejan es que él sufrió con invicta paciencia. Y sabemos que, bueno, invicto es aquel que va por sobre todas las cosas, que nadie lo ha logrado, y es una de las virtudes de este santo, la paciencia. Y bueno, la podemos manejar de muchas maneras nosotros, pero yo tampoco me veo en esa postura de estar muy tranquila mientras me quitan la piel. Cuero. Sí. Entonces estamos hablando que invicta paciencia es como alguien que nunca es como el primero en no quejarse. Sí, o como un récord Guinness. Okay. De aguantar el dolor. De aguantar el dolor. Probablemente lo ha de haber sentido, sin embargo, lo que él les predicaba era la divinidad de Jesucristo y las grandes verdades de la fe. Entonces, no sé si haya sentido dolor o si lo haya él gozado de alguna manera por hacerlo por nuestro Señor, pero mientras estaba diciendo la verdad y ser desollado, yo creo que pasaba a segundo término el sufrimiento carnal que él estaba viviendo. Desollado, o sea, o si usted dice, ¿qué se sentirá? Pues vaya ahorita, agarre ahí un alfiler y entiérreselo. Y usted dígame qué tanto aguanta, ¿va? Y ahí cálele a San Natanael la fuerza. Y porque Tania me ve así con ojos de no, pero sí, porque a veces decimos, desollado. A ver, vaya y píquese usted con algo. Con un pelapapas, cuando te cortas o te pelas el dedo un pedacito con un pelapapas, es sumamente doloroso. Claro. Sin embargo, en ese momento, bueno, ni estamos predicando, ni estamos en la fe. No, porque cuando tú te cortas el dedo con un pelapapas, no predicas, ejerces todo lo contrario, ¿no? Entonces, como la actitud de Natanael, wow, porque a veces, Tania, nos enfocamos San Pedro, San Pedro, San Juan, San Juan hizo el Apocalipsis, pero la mayoría, los discípulos tuvieron pruebas bien, bien cañonas. Pero decías que como no se callaba, le cortaron la cabeza. Sí, mandó el tirano que le cortaran la cabeza para poderlo callar. Oye, ¿sabemos más o menos en qué año fue esto? Sí, fue más o menos en el año 51. 51. Sí. ¿Y sabemos más o menos qué día es el que se celebra el Santoral? El Santoral. Sí, el Santoral se celebra el 25 de agosto, que es el día que antecede a ser desollado. Y bueno, en algunas iglesias lo celebran el día 24 de agosto, que fue el día del suplicio. O sea, tiene 2 días para celebrar.
Y yo creo que es uno de los santos que aunque lo tomemos por desconocidos, su misión, su amor y lo que nos deja en cuanto a la paciencia, a la resistencia del dolor, incluso a la resiliencia, ¿verdad? De sacar el amor de Dios, la prédica sobre las verdades de la fe en ese momento de angustia, de dolor literal, de estar siendo atormentado en su cuerpo, pues nos deja una gran enseñanza, ¿verdad? Que cualquier situación que nosotros tengamos, por muy grave que la consideremos, siempre podemos tratar de identificar que realmente sea muy grave o menos grave que lo que nuestros santos, que casi no conocemos, pasaron. Entonces, pues podemos hacer una comparativa y quizá eso nos ayude a lo mejor a mediar o a bajar el nivel de nuestros sentimientos viendo lo que sufrieron estos santos. Oye, ¿de quién es santo patrono? ¿Tienes por ahí? Tiene Sí. es santo patrono. Ustedes no vieron la cara así como de, no me preguntes eso, pero es que yo ya me había dicho de quién era, y le pregunto porque Chupes esa que va a decir, fíjese lo que va a decir de quién es santo patrono. Bueno, pues nuestro santo ya que era desconocido hasta hace unos momentos, es el santo patrono de los carniceros, de los zapateros, de todos los oficios que manejen las pieles, por obvias razones. Sí, se la bañaron. Quien hizo los santorales se la bañó literalmente. O sea, no, del chicharronero, del menudero y de todos los que usan un cuchillo, pero bueno. Así que, Tania, ¿quieres agregar algo más acerca de Natanael? Sí, bueno, su imagen con la que es representado, como dices tú, hasta del chicharronero, bueno, Natanael es representado en dos imágenes, en ambas con una daga o un cuchillo, y sí en una de ellas, así pues su extraña forma de cómo nos vemos cuando no tenemos piel. Son esas las dos imágenes. No inventes. O sea, hay una imagen de Natanael sin piel. Sí, desollado. No es muy Si grata. a usted le da miedo, no la vea. Y la otra imagen sí trae piel. Sí, la otra sí trae piel, pero trae un cuchillo. Bien. Pues como ven, estábamos hablando tercer episodio de el Santo Bartolomé o Natanael. Una historia grande de estos grandes hombres que han seguido al Señor. Un santo poco conocido. Espero que esta historia a usted, conocerlo, le ayude a entender y lo ayude a sobrellevar todas las pruebas que esté llevando usted el día que está escuchando este podcast. Es una bendición poder estar hoy desde el búnker y agradezco a mi sister Tania de aquí de la comunidad por haber venido, por estar grabando con nosotros. Y para ustedes que nos están escuchando, por favor, comparta el podcast, compártalo, déjenos su comentario, si le gusta díganos, si no le gusta no nos lo diga, díganos de qué santo quiere que hablemos, pero sobre todo recuerde que el único fin es que las verdades del Señor se conozcan y esos santos que han dado su vida de esta forma tan brutal como Natanael sea conocida por toda la iglesia. Así que, Tania, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias. Espere el cuarto episodio, comparta este tercer episodio, nos vemos, estamos en contacto, comparta.